estás encargada, Dale. tu nombre, a dónde estamos. Dale. Vamos por ahí y empezamos con las preguntas. Dale. Decime que ella mira a cámara. A mí. Ah, Sí, mira acá, sí. Nos miramos nosotros. Dale, ¿sí? perfecto. Cuando quieras esta presentación. Muy bien. Mi nombre es Marcela Álvarez, soy directora de las obras del Sistema Riachuelo, represento a AISA como contratante en la gestión de los contratos de obra y de supervisión de esta obra tan importante para la ingeniería sanitaria. ¿Dónde estamos, Marcela? En este momento estamos en el predio del DOCSUD, particularmente en la sala de reuniones del obrador del lote 3, uno de los 3 contratos que componen el Sistema Riachuelo, es el que está llevando a cabo la construcción del túnel emisario. De 10. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el túnel que acabamos de ver supuestamente? ¿Dónde está siendo construido y para qué va a servir? Bueno, acabamos de conocer nuestro túnel emisario, este conducto que se inicia en la costa del Río de la Plata, aquí detrás del puerto del DOCSUD, un conducto de 12 kilómetros de extensión, 4,30 metros de diámetro interno, construido a 40 metros debajo del lecho del río, a través de una máquina tuneladora del tipo TBM EPB, que simultáneamente genera avances controlados de la excavación y coloca 5 segmentos de anillos que llamamos dovelas, que son las que constituyen el revestimiento definitivo de esta conducción. ¿Cómo se construye el túnel emisario y a qué profundidad? Básicamente, ¿cómo es para que entienda la gente común cómo trabaja la tuneladora? A partir de un pozo que construimos, constituido en realidad por 4 celdas, 4 cilindros de 14 metros de diámetro cada uno. Perdón, Marce, vamos a decir el túnel emisario y nos contás, porque no estaba la pregunta metida dentro de tu respuesta. ¿Se entendió? Sí, pero no, porque... La pregunta es ¿cómo se construye el túnel emisario y a qué profundidad? Bueno, el túnel emisario se construye a 40 metros debajo del lecho del río, a partir de una cámara de carga, un pozo de trabajo que fue construido a través de la metodología de hidrofresa, de muros colados con hidrofresa. Sus paredes tienen 60 metros de profundidad porque necesitábamos una profundidad de pozo útil de unos 56 metros para hacer tapón, losa de fondo y montar allí la máquina tunelera, que en este momento ya está río adentro, a más de 10 kilómetros, en realidad 10 kilómetros exactos que hemos logrado desarrollar en el turno de esta noche. ¿Qué pasa con la tierra, barro del lecho del río que la tuneladora va sacando? Bueno, mayoritariamente los suelos que salen de la excavación son arenas. Estas arenas, a través de una cinta transportadora que está colocada dentro de la logística del túnel, en realidad sobre el techo, hacia la derecha, esa cinta transportadora va evacuando el túnel desde el frente de la excavación hasta la última de las celdas, para a partir de allí, con vagonetas, elevarla a la superficie y llevarla a disposición final dentro de este mismo predio. Lo vamos a... Tengo un pelo que me molesta. Es un pelito. Ya salió. Vamos con otra pregunta, Marce. ¿Qué son y para qué sirven las pasarelas y las vías y los cables que se ven a lo largo del túnel emisario, que supuestamente estamos grabando ahora? La logística que hemos visto dentro del túnel, por supuesto, es la necesaria para la etapa constructiva. Lo que hemos visto son las vías para desplazamiento de los trenes que permanentemente necesitan llevar al frente de trabajo no solamente la logística, sino también a los 30 trabajadores que cada turno están acompañándolos para poder construir este túnel. Los conductos que vimos sobre una de las paredes del túnel son aire comprimido, agua caliente, agua fría, desagües cloacales, porque por supuesto nuestros trabajadores tienen todos los servicios necesarios allí a los 10 kilómetros para poder pasar sus 8 horas de trabajo. Hemos visto también la cinta transportadora que sobre el techo del túnel va evacuando el material, las instalaciones eléctricas, la iluminación de emergencia, en fin, la logística necesaria para la etapa constructiva, que obviamente una vez que finalicemos y tengamos realmente nuestro túnel totalmente construido y nuestro emisario totalmente finalizado, van a ser retiradas y lo que vamos a ver es la configuración de un cilindro constituido por las dovelas. Sí, Marce, ¿dónde se fabricó la tuneladora? ¿Dónde y cómo fue ensamblada para empezar a trabajar aquí en DOCSUD? Son dos preguntas.
No hay problema. La máquina tunelera es de origen alemán, marca Herrenich, fue fabricado expresamente para este proyecto. Se fabricó en Alemania, sus partes fundamentales fueron desarrolladas allí. Se hicieron pruebas en fábrica en China, donde se terminaron de montar elementos secundarios, y una vez finalizadas las pruebas en fábrica y pudiendo registrar que todo funcionaba acorde a nuestras necesidades, se embarcó y llegó al puerto del Dock Sud hace ya 2 años. ¿Cómo era este terreno junto al río cuando llegaron a iniciar la obra? ¿Por qué hubo que ampliarlo ganando tierras al río? El predio del Dock Sud, donde nos encontramos ahora y que ya vemos el estado de las obras sumamente avanzados, en realidad cuando llegamos aquí al origen de los contratos era un lugar bastante inhóspito. Tanto es así, para reflejarles exactamente el contexto, que a esto lo llamaban, y así figura todavía en algunas cartografías, Refulado Yarará. Así que se podrán imaginar en realidad no solamente de qué se trataba este predio, sino, bueno, las visitas que teníamos por aquí. Con lo cual, confieso que personalmente yo tardé unos cuantos meses en venir a este predio, porque la verdad que solo con las fotos que me mandaban estaba bastante impresionada. Obviamente, una vez que inicia la actividad constructiva, la limpieza y demás, esto se va liberando. Así que bueno, en un terreno bastante inhóspito, la configuración de la costa tenía algunas entradas que hacían que, como tenemos por aquí líneas de alta tensión, son las líneas de alta tensión de Edesur que en realidad llegan hasta Central Puerto, esto genera un cono de restricción por debajo del cual no podemos hacer construcción de obras y mucho menos plantas que tienen espejos de agua. Con lo cual la primera actividad que tuvimos que desarrollar fue hacer una defensa costera de 6 metros de altura, con piedras de distinta granulometría, incluso las llamadas riprap, estas piedras de gran tamaño para combatir el embate de las olas, y poder rellenar y ganar una parte del terreno del río para tener disponibilidad de espacio suficiente para el resto de las construcciones que necesitamos aquí en este predio. Genial. ¿Cómo se construyeron los pozos de acceso al emisario? ¿Por qué hubo que inundarlos y trabajar con buzos? ¿Cuál era la tarea de los buzos? Pregunta nueva. La metodología de construcción de los pozos necesarios para el montaje de la tunelera y el inicio de la construcción del túnel fueron desarrollados a través de lo que se llama metodología de construcción de muros colados con una hidrofresa. Esta máquina, que también especialmente se importó para generar esta metodología, permite a través de paneles poder ir construyendo los cilindros que han conformado la configuración original de este pozo. Esas paredes tienen 60 metros de profundidad porque necesitábamos que se enclaven en las arcillas azules para contener un sustrato firme y a partir de allí poder empezar entonces la tarea de excavación. El muro colado siempre digo que es un encofrado de lujo para poder contener y sostener excavaciones de esta envergadura. Estos pozos que hemos construido para el emisario han sido los pozos más profundos construidos en el ámbito metropolitano, hasta el momento que los construimos, por lo menos en el ámbito metropolitano. Para poder proceder a la excavación, lo que se hizo es sacar la primera capa con retroexcavadoras, porque la primera capa era de material de aporte que nosotros habíamos consolidado con nuestros rellenos, y después a través de una draga poder hacer la extracción del resto del material. Para mantener un equilibrio de las presiones, estábamos hablando de cilindros de una profundidad muy importante, lo que se hizo es inundar esos pozos, mantenerlos siempre con agua y con la draga ir sacando el material fluido. Una vez sostenido este equilibrio de las presiones, lo que había que realizar era la limpieza de las paredes y la constitución de lo que se llama un tapón de fondo, que impidiera ese efecto indeseable de sifonamiento del fondo. Para poder hacer esa actividad tuvimos que requerir 8 equipos de buzos que dada la profundidad a la cual tenían que descender, no podían estar más de 20 minutos trabajando allí abajo, estábamos a 50 y tanto de metros de profundidad, con lo cual iban retomando sus actividades uno a uno y haciendo no solamente la nivelación del fondo, la limpieza de las paredes, posteriormente bajar las jaulas de armadura, porque ese tapón es de hormigón armado, y finalizadas esas tareas que llevaron unos cuantos meses, poder entonces hacer un hormigonado de tapón de fondo bajo agua. También fue una metodología totalmente inédita, no hay mucha actividad de hormigonado bajo agua y mucho menos a esa profundidad. Eso se hizo con un aparato que se llama un dobber, entonces nos permitió, una vez tener estabilizado ese fondo, poder
después proceder lentamente al desagote de los pozos para poder vaciar el agua y poder hacer el resto de las actividades que necesitábamos allá adentro. ¿Cómo son los aspersores que se diseminarán los fluidos en el río y por qué son necesarios? El último tramo del emisario, el emisario está constituido por dos grandes tramos. Un primer tramo que llamamos transporte, porque el objetivo es alejarnos de la costa lo suficiente como para solo en el último tramo generar la difusión, es decir, la mezcla íntima que pretendemos entre el efluente ya tratado en la planta que se desarrolla en superficie y el agua del río para aprovechar esta enorme capacidad de autosimilación y de depuración que tiene este cuerpo receptor. Ese fenómeno de la difusión se lleva adelante justamente a través de lo que se llaman difusores o risers, es decir, son tubos verticales que afloran del techo del túnel hacia el lecho del río, aproximadamente sobresaliendo 1 metro por encima del mismo. Esos 34 difusores que va a tener el tramo último de nuestro emisario, distanciados aproximadamente 45 metros uno de otro, llevan en su extremo, sobre el lecho del río, una pieza especial que se llama roseta, que lo que tiene es salidas en 6 puertos en todas las direcciones, porque lo que queremos es que la mezcla sea lo más homogénea posible para favorecer este proceso de la dilución. Genial. Las últimas 4 preguntas básicas que me dice acá. La primera, la obra implica la construcción de 40 kilómetros de túneles. Además del emisario, ¿cuáles son los otros conductos? La totalidad del sistema Riachuelo efectivamente requiere la construcción de más de 40 kilómetros de túneles que venimos desarrollando de manera simultánea. Nuestro proyecto se inicia a 16 kilómetros de donde nos encontramos ahora, en el límite entre la ciudad de Buenos Aires y el partido de La Matanza, donde estamos construyendo un gran colector que se llama colector de la margen izquierda, porque su traza siempre va recostada sobre la izquierda del riachuelo, y en este conducto iremos transportando y derivando nuestras cloacas máximas, nuestros grandes conductos de transporte de red troncal de efluentes cloacales, parte de la cual dejará de ir a nuestro sistema Berazategui para incorporarse a este nuevo sistema. Además, en ese tramo en ruta lo que vamos a hacer es interceptar todos los pluviales que hoy vuelcan de manera directa al riachuelo y que llevan en sí este conocido caudal en tiempo seco, siempre digo un eufemismo, para decir que dentro de los pluviales está circulando efluente cloacal de origen clandestino que contamina de manera cruda el cuerpo receptor. Entonces, responsablemente como empresa de servicios lo vamos a interceptar, solo ese caudal en tiempo seco, y derivarlo responsablemente a tratamiento. Llegado a este predio, a los 16 kilómetros de su inicio, entonces desarrollamos una planta de pretratamiento, un tratamiento netamente físico, que a su vez lleva asociados 2 grandes estaciones de bombeo, la última de las cuales permite entonces mantener en carga la cámara, que permite alimentar e impulsar permanentemente el efluente tratado dentro del emisario, asegurando que a 12 kilómetros de la costa siempre tengamos líquido saliendo por los risers. Hay varias preguntas que ya están contestadas con esto que vos decís. ¿Cuándo comenzaron los ingenieros de Obras Sanitarias Aguas Argentinas, AISA, a planificar esta expansión de la red? ¿En qué momento tomó impulso y se pudo finalmente empezar a concretar? Largamente nuestras cloacas máximas, estos grandes conductos que son nuestra red troncal de transporte de efluentes cloacales, solo con mencionar que el primero tiene más de 120 años y el tercero, el último construido, más de 70, claramente nos hacen entender que frente al crecimiento demográfico del área de expansión y demás, esta red troncal de transporte necesitaba claramente una ampliación desde décadas atrás. Algo similar a lo que es el concepto del sistema Riachuelo nació conceptualmente hacia fines de la década de los 90, en particular asociado a un evento muy crítico que tuvo nuestra cloaca máxima en momento de construcción de un supermercado ahí en la zona de Pompeya. Esto generó una crisis muy grande, un colapso de una parte de nuestra tercera cloaca máxima. Para nosotros una afectación a una cloaca máxima es una crisis de dimensiones inconmensurables, esta la fue claramente, y allí entonces tomó fuerza la idea de pensar que había que hacer algo para aliviar a estos conductores y poder tener además una flexibilidad operativa con la cual al día de hoy todavía no contamos. Es allí que nace conceptualmente algo similar a lo que es el sistema Riachuelo, conocido en ese momento como PSI, Plan de Saneamiento Integral, constituido también por un gran colector, una obra de transporte, una planta de tratamiento y un emisario. Sobre septiembre del 2001,
la entonces Aguas Argentinas, lanza estas obras a un proceso de licitación internacional. Y bueno, solo con mencionar el contexto de la fecha en la cual estoy mencionando, claramente ese proceso quedó abortado en diciembre del 2001 y estas obras no pudieron llegar a su concreción. En el año 2006 pasa Aguas Argentinas a ser nuevamente una empresa del Estado, AISA, a la cual hoy pertenecemos, y empieza a replantearse y reformularse este concepto de resolver esta problemática estructural de nuestra red de transporte de efluentes cloacales. Es allí que se empieza a tomar forma lo que es el sistema Riachuelo hoy, con la configuración no solamente de las obras, sino de la implantación física de las obras, tal cual hoy las estamos desarrollando, lo que tuvo su máximo auge en el 2008 con el fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia en la causa Mendoza, que por supuesto esta obra, por todos los objetivos que persigue, contribuye fuertemente al cumplimiento de esa manda. Con lo cual entonces el siguiente paso, una vez ya readecuados los proyectos, fue conseguir financiamiento para poder llevarlos a cabo. Se trabajó intensamente con el Banco Mundial. En el año 2010 se pudo suscribir el préstamo, que es el que hoy nos está acompañando, y a partir de allí iniciar proceso de precalificación internacional, presentación de ofertas, firma de contratos, etcétera, hasta que pudimos realmente iniciar estas obras en el 2015, con un fuerte trabajo inicial de ingeniería, relevamientos de campo, adaptación de las obras a los sitios que realmente efectivamente estaban en ese momento, muchos de los cuales habían tenido cambios bien importantes con respecto a la etapa de proyecto. Solo por mencionar que la traza del colector margen izquierda va totalmente debajo de la avenida Fernández de la Cruz, donde en el 2013 el gobierno de la ciudad instauró el primer Metrobús, con lo cual vaya si tuvimos que hacer adecuaciones para no pedirle como primera gestión al gobierno de la ciudad de Buenos Aires desafectar el Metrobús por 2 o 3 años. Solo por mencionar algunas cosas que fueron necesarias desarrollar a nivel de ingeniería, hacer estudios de suelos y batimetrías en el río, para que bueno, hoy nuestro túnel pudiera desarrollarse sin ninguna otra alteración. Así que fuertemente la etapa constructiva de las obras se inició finalmente a mediados del 2016. La última, no sé si lo dije, el proyecto también incluye la construcción de una planta de tratamiento en Dock Sud. ¿Qué características tiene y qué beneficios traerá? No sé si lo dijiste. Yo creo que sí, pero lo puedo decir de todas maneras. El sistema completo entonces comprende una obra de transporte e intercepción, una planta de tratamiento, de pretratamiento que se desarrolla en este predio del Dock Sud, donde decimos en 2 palabras, para simplificarlo, que en esa planta de pretratamiento lo que hacemos es quitarle el efluente cloacal, todo aquello que después el río nos va a ser capaz de depurar, porque el último tramo entonces es un emisario que nos va a permitir la disposición final y completar este sistema de dilución. Una vez que nuestro sistema Riachuelo esté en funcionamiento, el beneficio directo es a más de 4.300.000 habitantes, a los cuales no solamente le mejoramos la calidad de vida, claramente porque mejoramos condiciones ambientales de la cuenca, sino que además fundamentalmente reforzando nuestra capacidad de transporte, estamos mejorando significativamente nuestra calidad de prestación del servicio. Genia. Espectacular, impresionante.